Muy buenas noches, es una bendición poder saludarles de nuevo en su programa Una Conexión con Dios. Estamos listos ya para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Esperamos desde luego que pueda ser de mucha edificación para sus vidas espirituales. En esta noche quiero hablarles acerca de la desobediencia y la obstinación. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 al 23, la Biblia nos dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia se define como no hacer uno lo que se le ordena. La obstinación es mantenerse uno en lo mismo, es decir, sin tener una conducta que cambie. Es decir, la desobediencia comienza con el acto. La obstinación es permanecer haciendo lo mismo sin experimentar ningún cambio. Saúl no era la primera vez que desobedecía la palabra del Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en los versículos 12 y 13, la Biblia dice así: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pablo Hoff, un escritor, dice lo siguiente acerca de Saúl: su acción manifestó su actitud de que es mejor pecar que sufrir, es mejor salir de dificultades que obedecer a Dios. Fíjese esa frase que a veces está, no la decimos tal vez con nuestras propias palabras, pero desde luego lo expresamos con nuestras acciones. Esa acción que de repente manifiesta una actitud de que es mejor pecar que sufrir, de que es mejor salir de una dificultad que obedecer a Dios. Nos encontraremos en dificultades, nos encontraremos en problemas que desde luego nos pueden invitar a que nosotros pequemos, a que nosotros desobedezcamos, a que nosotros le demos la espalda a Dios. Pero ahí es donde tenemos nosotros que definir si vamos a obedecer a Dios o qué es mejor, si es obedecer a Dios lo mejor o si es mejor salir de la dificultad. Lo cierto es que tenemos que ser obedientes, no solo cuando la vida nos sonríe, no solo cuando no va bien en nuestras circunstancias de vida, sino también en aquellas situaciones donde la vida no se torna tan sencilla. Ahora, ¿cómo caemos en desobediencia y obstinación? Hay una de las causas, podríamos decir, sería al obedecer solo parcialmente la voluntad de Dios, o una de las formas podríamos decir que es al obedecer solo parcialmente la voluntad de Dios. Saúl en parte obedeció y en parte desobedeció. Obediencia parcial es desobediencia total. Con Dios es todo o nada. Fíjese en esto. La obediencia parcial es desobediencia total. Si no cumplimos completamente la voluntad de Dios, cualquier desobediencia a medias o cualquier obediencia a medias es una desobediencia total. Ahora, otra forma de desobediencia y obstinación en la cual podemos caer es al darle más importancia a la opinión de la gente que a la palabra de nuestro Dios. O sea, es decir, Saúl se dice: yo tuve miedo del pueblo,
o fue el pueblo el que quiso guardar las mejores, el mejor ganado para poder ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios? Lo que estaba diciendo Saúl, yo le presté mucho atención a la gente. Él tenía una palabra de parte de Dios, tenía una orden, tenía un mandato, pero él prefirió escuchar a la gente antes que obedecer a nuestro Dios. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, hablando de él, de su actitud de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios. Dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si queremos agradar a todos, vamos a terminar desobedeciendo a Dios. Sé que algunas veces queremos seguir los deseos de un familiar, los deseos de un pariente, o queremos escuchar la voz de un amigo, de un compañero de trabajo, de alguien que nos invita a hacer algo que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Ahí le estamos dando más importancia a la opinión de la gente que a la palabra del Señor. O hablemos en este tema que es tan quisquilloso, el tema del dinero, por ejemplo, que hay muchas personas que aun cuando la Biblia dice que usted debe de traer sus diezmos al alfolí, que usted debe traer sus diezmos a la casa del Señor, se deja llevar por las opiniones de gente que no conoce de Dios, que no conoce la palabra, y usted, en vez de obedecer a Dios, termina escuchando la opinión de las personas. Sé que en este tema de repente puede haber mucha razón en lo que la gente de afuera diga, pero dentro de nuestro corazón debe estar el obedecer a Dios. Usted hace las cosas por obediencia a lo que el Señor nos dice en su sagrada palabra. Ahora, otra forma de caer en desobediencia es al no someternos a las autoridades delegadas. ¿Sabe? Samuel era la autoridad espiritual de Saúl, pero pasó por alto lo que Samuel le dijo de parte de Dios. Es decir, si uno pasa por alto la autoridad delegada de parte de Dios hacia una autoridad o hacia un siervo del Señor, entonces uno está cayendo en desobediencia. Y en parte, cuando esa conducta se vuelve repetitiva, es cuando uno cae en obstinación. Una cosa es una falla, otra cosa es persistir en una conducta sin arrepentimiento y sin cambio. Entonces, cuando uno no obedece, yo sé que tenemos autoridades y a veces se vuelve muy difícil obedecer a alguien que es de carne y hueso como nosotros, con debilidades igual que nosotros, con batallas y luchas igual que nosotros. Pero Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto hombres que le sirvan, que están bajo su autoridad, y Él les ha delegado autoridad también para que puedan dirigir el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que con fe someterse a ese hombre. Yo creo que uno necesita mucha fe para poder seguir la dirección que un hombre de Dios pueda darnos. También podemos caer en desobediencia y obstinación al persistir en una conducta sobre la cual Dios ya nos ha amonestado. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso es algo que Dios nos está diciendo constantemente. Si usted persiste en una conducta sobre la cual Dios ya le ha hablado, usted no solo está desobedeciendo, usted está cayendo en la obstinación también. Está persistiendo, se ha vuelto obstinado. Otra palabra que Proverbios 29 diría: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es como endurecer la nuca, endurecer el cuello o darle la espalda a lo que Dios nos ha estado diciendo. Eso es lo que significa eso: persistir en una conducta sobre la cual ya Dios nos ha amonestado. Y por último, podríamos decir que hay una
hay otra forma de caer en desobediencia y obstinación, y es al dejar de hacer algo porque no nos conviene o no es agradable a nosotros. ¿Sabe? Esta conducta a veces se da dentro de las congregaciones. Personas que no participan de eventos o de actividades que son dentro del pueblo de Dios, pero que no participan simple y sencillamente porque no les agrada o porque no les conviene. Entonces, ahí también hay desobediencia. Y si esa es una conducta que se repite, también es obstinación. Entonces, esas son algunas de las formas en que uno puede caer en desobediencia y obstinación. Quisiera en estos siguientes minutos que nos quedan hablarle de cuáles son las consecuencias de la desobediencia y obstinación. Le hablé de algunas formas, ¿verdad? De algunas formas en que uno puede caer en desobediencia. Y solo para repetirle, dárselo en síntesis, es al desobedecer solo o al obedecer solo parcialmente la voluntad de Dios, al darle más importancia a la opinión de la gente que a la palabra de Dios, al no someternos a las autoridades delegadas, al persistir en una conducta sobre la cual ya Dios nos ha amonestado y al dejar de hacer algo porque no nos conviene o no nos es agradable. Así de que ahí tiene cómo uno puede caer en esta trampa de desobediencia y de desobediencia y obstinación. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa conducta? Si usted ha caído en alguna de esas formas de desobediencia, ¿cuáles son las consecuencias de ello? La primera sería la descalificación para cumplir los propósitos de Dios. A Saúl, Samuel le dijo: Él también te ha desechado para que no seas más rey. Los versículos 13 y 14 del primer libro de Samuel, capítulo 13, dice la palabra, o 12 y 13, dice: me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, y luego, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová tu Dios te mandó. Y como veíamos en el capítulo 15, en el versículo 22 y 23, en la última parte del versículo 23 dice: Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, los propósitos de Dios para con Saúl. Saúl tenía un propósito de parte de Dios, pero al volverse desobediente, él cortó esa bendición. De Israel se dice que no pudieron entrar a causa de la desobediencia. Cuando uno lee Hebreos capítulo 3, el versículo 18, uno dice y vemos que no pudieron entrar a causa de la desobediencia. Es decir, ¿dónde no pudo entrar Israel? A la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Dios tenía un propósito para con el pueblo de Israel. Tenía una tierra prometida para él. Pero Israel se cerró esa puerta a causa de la desobediencia. Así de que cuando hay desobediencia en nuestra vida, podemos estar cortando, podemos estar cancelando, anulando, haciendo inválido el propósito de Dios para nosotros. Una consecuencia más es el deterioro de la visión y el discernimiento espiritual. Si usted va unos capítulos adelante, en el capítulo 18, siempre del primer libro de Samuel, en los versículos 6 al 9,
Usted va a encontrar algo. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Estaban saliendo a recibir al rey Saúl. Fíjese que dice, salieron cantando y danzando, dice, para recibir al rey Saúl, y lo salieron a recibir con panderos, con cánticos, con alegría, con instrumentos. Ahora, sigue diciendo el relato: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjese que Saúl pasó por alto que a quien salieron a recibir todas las personas fue al rey. No salieron a recibir a David, salieron a recibirlo a él. Claro está, el canto hablaba de la hazaña que David había hecho, pero él perdió completamente la visión. David no era el enemigo de Saúl. David no era el enemigo de él. Así es de que, pero él lo vio ya no como un compañero de lucha, ya no lo vio como un súbdito, sino que lo vio más bien como un enemigo, como un rival, como alguien que le podía hacer contrapeso en el reino. Otra de las consecuencias es la exposición a la opresión demoníaca. A Saúl lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sabe? Nuestra desobediencia persistente le abre puertas a las tinieblas. Siempre que nosotros cometamos actos de desobediencia que persisten, que se convierten en obstinación, eso puede estarle abriendo puertas a las tinieblas para que entren en nuestra casa, para que entren a nuestra familia, para que entren a nuestros hogares y comiencen a hacer una labor de destrucción. Estamos abriéndole puertas a las tinieblas. Y sabe, Saúl no tenía reposo, no tenía descanso, excepto cuando David llegaba y tocaba el arpa. De manera que los demonios son alérgicos a la alabanza, son alérgicos a la adoración. Eso les espanta, eso los hace huir, eso los hace salir del lugar de donde están. Pero Saúl había abierto una puerta con su desobediencia persistente. Ahora, para ir cerrando ya este tema, una consecuencia más: el alejamiento total de la verdad de Dios. ¿Sabe? Cuando uno persiste en desobedecer, cuando uno cae no solo en desobediencia, sino en obstinación, ¿sabe? Uno termina alejándose de la verdad de Dios. ¿Cuánta gente hay que comenzó con una desobediencia leve y luego eso se tornó una conducta repetitiva y luego terminó incluso apartándose completamente del Señor, completamente, dándole la espalda? Y no solo dándole la espalda, sino perdiendo la fe. Y cuando hablo de perder la fe, no es perder la fe que Dios puede hacer un milagro, no. Perder la fe es perder ese sistema de creencias que vienen y que emanan de la palabra del Señor. Algunos ya no dejan de creer en el sacrificio de Cristo, dejan de creer en el perdón de los pecados, dejan de creer en la vida de santidad, dejan de creer en el rapto de la iglesia, o sea, dejan de creer en todo el sistema de creencias que nos han sido dadas a través de la palabra del Señor. Saúl terminó, ¿sabe?, consultando a una adivina, es decir, a una pitonisa o a una medium, como le querríamos llamar. O sea, él se separó completamente de la verdad. El llamado de Dios sigue siendo este: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy en esta noche, el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a no persistir en una conducta que va en contra de los principios y valores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted está viendo este programa en esta hora, creo que no es casualidad. Es posible que Dios esté hablando a su vida en esta hora.
Probablemente usted haya fallado. No persista, no se quede ahí. Salga de ese lugar donde ha caído, arrepiéntase y vuélvase al Señor. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted puede alcanzar misericordia si usted se acerca al Señor, si usted se vuelve al Señor. Esperamos de que usted tome la mejor decisión para bendición de su vida y para salvación de su alma. Por esta noche deseamos que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que haya sido de completa bendición para su vida.